La Isa. Isa, deja eso, muchacha. Que para eso estoy aquí. Ese es mi trabajo. Perdón. Venga, vamos. Vale, esto cariño, no lo toques porque está que se cae. Tened cuidado porque está la batería, está todo calculado para que sea un espectáculo sin precedentes. Vamos. Continuamos con Juan, los dos, ¿no? Venga, Juan Carlos. Vamos para allá, tío. Date el libro, sí. ¿Me puedes pasar por favor aquella taza? La renovación. ¡Ese Juan Carlos! ¿Sí? Muchas gracias. Me tienes que decir, pijo. Yo lo conocí a raíz de mi libro. Pues hacemos el intercambio cuando salga el mío. No, pijo, con el mío que tengo ahí. Y me lo digo. encantó. Perfecto. Antes de nada, Juan Carlos, todo tuyo. Habla y dirás tú. Ya está. Bueno, no. Va a esto, Juan Bueno, Carlos. pues voy a repartir uno de mis relatos, ¿vale? Que está dentro de mi libro por corte, que es el libro que voy a comentar ahora. ¿Cuáles son tus apellidos? Por Carlos Martínez. Aquí tienes sus redes sociales, ¿no? Sí. Ponen ahí las redes sociales, pero son las antiguas. Ahora os explicaré un rollo por qué pones Stoner en todas, ¿vale? Y no pones Juan Carlos. Ah, porque has cambiado tu nombre, ¿no? Sí. Vamos a sentarnos aquí, tío. Bueno, vamos a seguir la marcha. Y ahora nos toca el turno del gran maestro Juan Carlos. ¿Quién eres tú? Y para que te conozcamos un poco más, tío. Bueno, pues yo soy Juan Carlos, soy informático, soy programador, soy entrenador de baloncesto también y a veces pues soy escritor. Yo esto de escribir empecé hace muchísimo tiempo, desde pequeño me encantaba escribir, me encantaba leer. La novela de Juan Carlos, bueno, habla y que vaya así viéndola a la gente que quiere verla. Pero nunca me animaba siempre a enseñárselo a la gente, ¿no? Me daba mucha vergüenza, la que escribía, pues pensaba que eran muy infantiles. De hecho, aunque yo era un crío, escribía cosas bastante avanzadas, ¿no? Pero era como que a mí siempre me daba mucha vergüenza. Porque además encima de que no soy un tío tan extrovertido, no me gusta hablar delante de nadie, me da un corte que me muero. Y esto está siendo un auténtico problema para vender el libro, porque claro, el hecho de tener que ir a los sitios, levantarme, vender mi libro, decirle, oye, que este libro está bien, por favor cómpramelo, pues es un... Irónico porque eres entrenador, ¿no? ¿Qué? Irónico porque eres entrenador de baloncesto. Soy entrenador de baloncesto, sí, claro, pero no es lo mismo tener que enseñar que tener que enseñar. O sea, no es lo mismo enseñarle a alguien algo en lo que tú ya tienes mucho rodaje que tener que decirle a alguien, oye, no sé si te va a gustar esto, es algo que yo he hecho, es algo mío, es algo propio. Puede ser que te guste, puede ser que no, así es el arte. No es lo mismo que el baloncesto, ¿no? Que tú le dices al chaval, tienes que hacer esto y esto, y tienes que hacerlo así, porque es que realmente no hay otra, es así como enseñar fútbol o enseñar cualquier deporte. Y a mí siempre me ha dado mucha vergüenza publicar, decir que lo mío estaba bien o que simplemente que me gustaba algo que era un deporte, no, un arte de minorías, en ese sentido. Que a nadie que conocía le gustaba tanto leer o le gustaba escribir, todo el mundo pues estaba lo típico, ¿no? Se enfocaban en hacer deporte o se enfocaban en jugar a videojuegos, se enfocaban en lo que sea, y a mí personalmente pues algo que no me terminaba de llamar. Y hace como unos 4 o 5 años empecé un proyecto con un amigo. 4 años después no tengo amigos ni proyecto. Es un poco triste, pero sí. Pero bueno, porque no tengas que estar ahí. No tengas que estar ahí. Suele pasar eso. Amistad y negocio. Entonces empezó siendo como una gran broma que estábamos haciendo a otro de nuestros amigos, que es una persona que es muy desgraciada en la vida, le pasan muchas cosas malas, y empezamos a escribir sobre él en tono de humor, una satírica de fantasía, donde él era un orco que iba por Acimo, que es como Murcia, y le pasaban cosas malas, ¿no? Le pasaban cosas graciosas.
Y al final empezamos con la tontería de escribir y se nos hizo un libro de 200, 300 páginas y dijimos, bueno, pues vamos al lío, vamos a publicarlo. ¿Cuántos libros tienes? Tengo dos, El primero y después el el segundo. primero Háblanos. y ese. El primero, háblanos de ellos. Pues el primero es básicamente esto, una satírica a las personalidades de nuestros amigos en un mundo de fantasía, que es todo muy surrealista, ¿no? Muy estúpido, pero bueno, es como si fueran los Simpsons, ¿no? En plan, en ese sentido. Y fue... El libro en sí no es bueno, ¿vale? Yo no quiero engañar a nadie, el libro en sí fue el primero que hicimos, lo hicimos simplemente con mucha ilusión y con muchas ganas. El libro no es bueno, la gente que se lo ha leído de nuestro ambiente se ha reído mucho, porque eran situaciones muy risorias todas, pero más allá de eso, evidentemente, era un libro para nuestros amigos de cachondeo y tal. Y Post-Mortem, ya fue mi segundo libro, cuando me quedé sin amigos. Pero te quedaste sin amigos. ¿Tu seudónimo como autor? Claro, esto era el proyecto que empezamos los dos. Entonces, cuando mi amigo se marchó, pues yo seguí con el proyecto. No debería haberlo hecho, pero seguí con el proyecto porque era algo que me estaba gustando mucho y no quería desprenderme de él en ese momento. Entonces yo seguí escribiendo, seguí publicando relatos en web, en un blog que tenía, bueno, en cualquier sitio. Y al final me salieron tantos relatos que hice un libro de relatos. Al final aquí en esta página hay como unos 50 relatos cortos de diferentes temáticas, hay de terror, hay de fantasía, hay de amor, hay temas lovecraftianos, hay súper raros, hay colaboraciones de otros autores. ¿Un trabajo de cuántos años? ¿O meses o...? Digamos que un trabajo de 4 años. ¿4 años? Porque claro, muchos de los relatos que están ahí Una carrera. son los relatos que escribía yo al principio con él. Por ejemplo, el escultor de ilusiones es uno de los primeros que escribí. La maquetación, esto es bestial, este libro, ¿eh? También. Es muy impresionante, ¿eh? Yo lo he visto allí, me ha impresionado mucho. Es súper atrayente. Es muy, para leerlo. esto es cautivador. Y yo me lo he leído y mola mucho. Y yo lo voy a leer. Sí, Sigue, contando. Y nada, o sea, al final hablé con un amigo que era ilustrador y me dijo, oye, tío, que tu libro está muy chulo, los relatos están súper guay. Yo lo que quería hacer era como si fuera una obra de teatro. Y de hecho es así, o sea, cada capítulo es un acto, una obra de teatro, entonces donde muestro lo que íbamos haciendo durante ese proceso del proyecto. El primer capítulo, pues es digamos, el primer acto, cuando estábamos juntos y hacíamos las cosas juntos y había mucha ilusión y muchas ganas de seguir con la literatura. El segundo acto ya él se marcha o ahí empieza esa rotura, ¿no? del proyecto. El tercero ya son cosas mías propias, el cuarto son las colaboraciones donde yo me apoyaba en muchos autores para hablar con ellos, de explorar nuevos estilos y tal. Y el quinto y el sexto son relatos son largos, ¿vale? En vez de ser relatos tan cortitos, porque de hecho hay relatos que duran una página, que no tienen más, otros que duran 5, y esos últimos 2 actos son ya relatos mucho más grandes, mucho más consistentes, con un fundamento más grande, que simplemente muestra la evolución mía como escritor. En ese Es tiempo. tu salida como autor en solitario. Correcto. Y pues según tienes esto aquí, que explican un poco, ¿esto es una antología, va a ser? Sí, eso es. Esto es la antología. Esta es la antología. Y ese es uno de los relatos que. Y me estás diciendo que te vas a quedar con este seudónimo, esto No, ese seudónimo ya, digamos, que ha muerto, ¿vale? Para mí, ya no existe. Por lo menos estamos intentando borrarlo de todos los sitios posibles. Y ya es Juan Carlos Martínez, que soy yo. ¿Y cuándo fue, cómo fue decir, voy a iniciar para publicar? A escribir con tu proyecto que tuviste con... Pues fue eso, fue la broma, ¿no? El decir, es que se nos está yendo esto de las manos. O sea, tenemos algo que está guay, que mola, vamos a hacerlo físico. Me acuerdo de esa sensación, ¿no? De ir por primera vez a Diego Marín cuando nos dijeron que sí, que lo iban a publicar. Y fue... Dios, nos van a publicar un libro. ¿Alguna vez te han publicado un libro? Imagínate con 23, 24 años flipando, ¿no? De decir, joder, estos son libritos que están en la estantería, pues uno va a ser mío. ¿Y cómo es esa sensación, Juan Carlos, de haber sacado la primera sensación de haber sacado primero y después de haber sacado el segundo? ¿Cómo lo habéis? ¿Cómo lo has vivido siempre?
Totalmente distinta, totalmente distinta. O sea, sí que es verdad que tenía mucha ilusión, pero no tenía esa ilusión tan juvenil, no tan... Inocente. Tan inocente, tan única que se tiene con el primer libro. Bueno, con el primer libro, con cualquier primera cosa que haces por primera vez, ¿no? Seguro que en el primer viaje fuera de España también se flipa. La primera vez que te echa una novia también se flipa. Pero con el tiempo se va perdiendo esa magia y solamente queda pues lo que viene a ser la autorrealización, ¿no? Es decir, he sacado otro libro y encima todo lo he sacado como quiero, de la forma que quiero y sin más. ¿Y cómo Juan Carlos cuando escribe? ¿Qué siente? ¿Cómo fluye en ti la idea? Pues que estoy todo el rato pensando. ¿Sí? Estoy entrenando, a veces me pasa, estoy entrenando baloncesto y tal y de pronto están haciendo un ejercicio y me voy un momento y escribo algo. O, ¿sabes? En las notas del móvil, Laura, que mi pareja lo sabe, que a veces estoy haciendo cualquier cosa con ella y me abstraigo un momento. Espera un momento, ¿no? Espera un momento directamente. Y luego cuando aparece ya no te acuerdas de lo que le iba a decir. Ya no sabemos que dónde estamos. Es decir, vive una constante inspiración ahí. Sí. Pero ese es también el punto, ¿no? De hacer varias cosas al mismo tiempo. Que cuando estás, no sé si a los escritores les pasa normalmente, que os ponéis a escribir y no sabéis qué escribir. Y de pronto estáis haciendo otra cosa, otra tarea totalmente vaga, mundana, lo que sea. Y dices, joder, qué buena idea. Ojalá estuviera sentado en el ordenador para escribir. Pues a mí me pasa constantemente. Por eso tengo que estar escribiendo constantemente. ¿Y proyectos a futuro tienes, Carlos? Sí, ahora mismo tengo pensada una novela de ciencia ficción. Porque a mí al final tengo un problema con los géneros, que me gustan todos. Entonces, por eso tengo la antología de todos los géneros. Me cuesta muchísimo centrarme en uno. Me encanta el terror, me encanta la ciencia ficción, por eso estoy haciendo ahora una novela larga de ciencia ficción y terror. Pero me duele mucho el tener que estar escribiendo esa y no tener que estar escribiendo otra. Porque te salen otras tramas, otras, ¿no? Me salen otras cosas y digo, no, eso no, céntrate. Terror está bien. Céntrate. El lore es muy amplio. El de... Léenos algo para que veamos cómo escribe este maravilloso artista. A ver, voy a buscar uno cortito. Porque si no... venga, pues... Lo que quieras, que vamos a deleitarnos. Sí, porque podemos estar todos pendientes. Qué bonito esto y qué detalle más bonito esto, ¿eh? Sí, eso me lo llevo siempre a las ferias del libro y tal, porque aunque no me compré el libro, que por lo menos se lleven uno de los relatos. Ya antes de leerla, ¿qué expresiones te lleva, anécdota, expresión de haber publicado de este libro, por ejemplo, el público? Ah, pues genial. Yo tengo una grabada de un amigo de Menorca que me dijo: Juan Carlos, acabo de terminar tu libro, quiero ir a darte un abrazo. Me dijo, o sea, eso, me lo puso en un mensaje. Y a mí me dejó trastornado. Me dejó sin... Sí, que lo recuerdas y todavía Sí, o sea, no me dijo nada más. Dice, Juan Carlos, termina tu libro, quiero darte un abrazo. Estas son las cosas que te animan a... Eso merece un aplauso, ¿no? ¡Un aplauso! Que muchas veces en los libros hablamos de cosas tan personales que quien nos conoce de verdad y traspasa el autor y conoce a la persona, pues se siente más conectado con esos libros, ¿no? Claro, tío. También una cosa bastante personal del libro es que después de cada relato yo le hablo al escritor, al lector. Estoy constantemente hablándole al lector después de los relatos. Por ejemplo, aquí, en el escultor de ilusiones, en este mismo relato, aquí abajo está la entrada de lo que yo le digo al lector, ¿vale? Muchas veces le digo por qué lo escribí, en qué momento lo escribí, si es que yo estaba mal, si es que estaba bien o... Y eso es lo que llamas post-mortem, al final que pone cada... Claro, post-mortem es esa entidad, ese amigo mío que se fue, ¿vale? Se fue del proyecto y que dejó ese hueco que yo rellené con un personaje, con una entidad, con lo que sea, que se llama post-mortem. Y ese es luego el que deja las frases, el que habla. De hecho, si por lo que sea leéis el libro, os daréis cuenta de la importancia de post-mortem a la hora de mi proceso creativo, porque es como ese amigo imaginario, esa voz, es que parece que estoy loco, pero no. Esa Bueno, voz... si estamos locos, ¿qué pasa? No pasa nada, si estamos locos Yo todos. estoy loco. Pero no está en el manicomio, a lo mejor. No. Loco y elegante. De esa voz que te habla, ¿no? Que de vez en cuando te dice esto está bien, o esto está mal, o esto... ¿sabes? Entonces,
ese es post-muerte para mí. Qué bueno, tío. Es decir, ¿ha habido un antes y un después de este libro? Sí. Sí, Hombre, sí. Para mí fue como sacar todo lo que tenía en ese momento, dejarlo aquí y ya está, que salga que quiera. Que el que lo lea le guste o no le guste, pero vamos, esto es un pedazo de mí. Un tocho, un librico que hay para disfrutar. Léenos algo del libro. Vale, os leo y luego os comento la situación de este relato en concreto. Muchas personas me odian, aunque yo tan solo hago lo que me piden. Desean y desean sin tener en cuenta sus sentimientos o la situación actual por la que están pasando. Soy un maestro en mi profesión, llevo toda la vida haciendo este trabajo, y aún así, hay días que me pregunto si de verdad soy necesario en este mundo. Mi oficio es solitario, y hace mucho que olvidé mi propio nombre, aunque todos me conocen como el escultor de ilusiones. Vivo en una torre azul, y esculpo los deseos más profundos de los humanos con arcilla especial. Mi único amigo es el torno, y de hecho es lo más antiguo de esta sala. Estaba aquí antes de mi llegada, y seguirá aquí después de mi partida. Recuerdo todas las ilusiones que he esculpido con mi suave arcilla roja. Retengo en mi memoria cada uno de los sueños, promesas y traiciones. Algunas son más memorables que otras, pues los sueños entienden de bondad o maldad. No entienden de bondad o maldad. Solo son, existen porque así lo desea una raza de dioses caprichosos. La torre solo escucha. Un niño tímido que busca una mano amiga. El deseo de un emperador por conquistar un trozo de tierra. La chica que soñaba desde una guardilla con abandonar la guerra. Infinitas peticiones y un solo trabajador. Un único alfarero para todas esas personas que se aferran a un pensamiento de felicidad. Lo peor de todo esto es que ni siquiera las conozco, aunque es mejor así, no todos los sueños se cumplen. He de decir en mi defensa que nunca he roto una vasija. Trato mis creaciones con sumo cuidado. Yo las creo, las moldeo acorde a sus instrucciones. Cuanta más ilusión se deposita, más complejas y elaboradas son las obras, pero también mucho más frágiles. Los que deciden si los sueños se cumplen o no son los señores de arriba. Ellos me mandan las notas a través de un tubo de cristal que conecta con la parte más alta de la torre, con mi mesa de trabajo. Siempre me las envían enrolladas y sujetas con un hilo rojo. Leo la nota, creo el diseño y quemo el papel. Ese ritual lo he realizado con cada orden durante décadas. Después de hacer una escultura, meto la pieza en el montacargas que viaja directamente hacia el maestro. Él me encerró aquí. Fabricó a los señores que redactan las órdenes y construyó la torre antes incluso de que los humanos poblaran la tierra. El maestro decide si la ilusión se lleva a cabo o no. Si considera que mi escultura es digna de ser implementada en la realidad, nunca vuelve. En caso contrario, aparece de nuevo en el montacargas, destrozada. Las ilusiones rotas se reutilizan, pasan a formar parte del montón de arcilla y se pierden para siempre. Me entristece enormemente que los sueños no se lleven a cabo y en ocasiones pienso que es debido a mi incompetencia como alfarero. Intento verlo como que los sueños rotos alimentan otros y permiten la confección de nuevas esculturas, aunque no deja de ser un engaño para no sentirme mal conmigo mismo. En general, los diseños suelen ser vasijas, ánforas, con diferentes detalles y dibujos por toda la superficie. Los humanos se ilusionan fácilmente y con la misma intensidad. A pesar de eso, he llegado a crear bustos, obras de cuerpo entero u objetos sin forma aparente. Son los que más disfruto confeccionando y los que mayor dolor me causan si son devueltos a mi taller. No conozco a ningún ser vivo y frecuentemente me planteo si yo mismo lo soy. Puede que tan solo sea otro invento de él, un juguete, una pieza más en la torre que habito, diseñada para cumplir una función y ser sustituido llegado el momento. A pesar de tener esos pensamientos, tampoco había hecho nada al respecto. Pero una orden de los señores de arriba cambió completamente mi existencia. Una nota que nunca había recibido antes, incluso habiendo esculpido miles y miles de ilusiones. Desde que se deslizó suavemente por el tubo de cristal, ya sabía que no era una orden normal. Dejé la delicada vasija en la que estaba trabajando, a la cual le faltaban las asas y el dibujo, para acercarme a la mesa y apreciar el pequeño rollo de papel sujeto por el sempiterno lazo rojo. Deshice el nudo con mis vastos dedos y me dispuse a leer el contenido. Nada. Ni una palabra estaba escrita en el papel color beige. Lo miré concienzudamente por delante y por detrás. Ni siquiera un dibujo. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba un papel en blanco? Dejé la orden encima de la mesa y continué trabajando. Cuando las asas estuvieron listas, introduje la vasija en el horno.
Fui de nuevo hacia la mesa para mirar aquel objeto extraño y comencé a cavilar sobre las múltiples posibilidades. Quizás sea un error, pero me contesté casi al instante. Los señores no se equivocan. Quizás sea una prueba. De nuevo me repliqué. ¿Por qué querrían probarme? Hago mi trabajo a la perfección desde tiempos inmemoriales. Seguí largo rato discutiendo conmigo mismo hasta que me di cuenta de algo espantoso. La vasija seguía en el horno. Rápido me dirigí hasta el horno, pero ya era tarde. Había perdido la forma por completo. Era la primera vez que me pasaba algo semejante. Jamás había entregado una obra imperfecta. El montacargas bajó y no tuve más remedio que entregar la petición. El maestro solía tardar unos minutos en considerar si la obra era digna o no. Aquella vez no tardó ni un segundo en devolverla totalmente destruida. Antes de que pudiera arrepentirme por lo que había hecho, 2 seres con máscaras de barro y hierro se presentaron ante mí. Me agarraron por ambos hombros y me llevaron a la parte más baja de la torre sin mediar ni una palabra. No protesté. Era el castigo que me estaba merecido por fracasar en mi única tarea. Los autómatas me azotaron durante lo que me pareció un milenio. Practicaron en mi cuerpo todo tipo de martirios y me devolvieron a mi hogar junto a mi único amigo. Todo seguía igual, inmutable. Mis herramientas me esperaban, las órdenes estaban en su sitio y el papel en blanco continuaba encima de la mesa. Estuve tentado de quemarlo, pero no quería arriesgarme a ser torturado de nuevo. El dolor que había experimentado me colocó un estigma que duraría mucho tiempo. Finalmente, me decidí por dejar la orden apartada y continuar con otros deseos. Parecía que todo había vuelto a la normalidad. La rutina me tranquilizaba. Hice preciosas esculturas que rara vez volvían a mi fábrica. Me enorgullecía saber que él seguía confiando en mí. De nuevo volvió a ocurrir algo inaudito. Dejaron de caer rollos. Ya no había más deseos que cumplir, ni más ilusiones que hacer. Terminé todas las órdenes de mi mesa salvo una, el papel en blanco. Me senté en una silla a meditar sobre lo ocurrido. ¿Qué debía hacer? Pasé mucho tiempo pensando y esperando a que cayese por el tubo de cristal algo, lo que fuese, y me ayudase a resolver el misterio que me acarcía. No soy una creación, estoy vivo, repetía en mi cabeza, al tiempo que discurrían miles de ideas. Me sentía perdido. Ya no encontraba mi propósito. ¿Los señores eran una creación del maestro? ¿Cómo sé siquiera si él existe? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Preguntas que nunca antes me había planteado por tener la mente ocupada en mi trabajo retumbaban en mi cabeza. Los autómatas volvieron a mi taller, aunque esta vez sí protesté, pataleé, intenté golpearles, huir, pero todo fue en balde. El tormento fue mucho peor que el anterior. Llegué a sentir como mi esencia misma era arrancada de la carne y me desmayaba numerosas veces a causa del dolor. Los artilugios que usaban esos monstruos eran sacados de las pesadillas más macabras y siniestras que alguien puede imaginar. Un día amanecí en mi habitación. El suplicio había acabado. Mas ese trocito de papel en blanco seguía ahí. Esta vez sentía más miedo que curiosidad. Estaba siendo castigado por algo que no comprendía. Permanecí sentado en un rincón pensando en qué podía hacer, hasta que una idea pasó fugaz por mi mente. ¿Y si esa es mi ilusión? Nunca he deseado nada. Nunca he querido nada más que esculpir en mi taller. Mi torpe cabeza funcionaba a toda su capacidad. Deseo una puerta para ver el mundo exterior. Deseo unas armas para luchar contra los autómatas. Deseo unas alas para escapar de la torre. Deseo ver al maestro. Son curiosos los sueños. Siempre me había dedicado a hacer realidad los de otros y nunca me había parado a pensar en los míos. Comencé una obra sin forma. Una obra donde depositaba todas mis inquietudes, mis ansias de libertad y el inmenso dolor que había sufrido. Jamás había hecho algo semejante, sin instrucciones, sin reglas, tan solo la arcilla carmesí y mis manos desnudas. Cuando terminé esa cosa sin forma, me sentí despojado, como si todos mis sentimientos hubieran sido depositados en la pieza sin vida que me observaba desde la mesa. Sentía felicidad, valentía, satisfacción. No necesitaba enviar mi escultura a ningún sitio. Nadie tenía que aprobar mis sueños. Hoy es el día más importante de mi absurda vida. He dejado la figura encima de la mesa y he subido al montacargas. Hoy será el día en que me enfrente a mi creador, a mi carcelero y posiblemente a mi verdugo. ¡Buah! Tiene ese toque... Si os puedo interrumpir, me has hecho llorar. Estoy en un momento de crisis existencial y es como que me han venido respuestas. ¡Eso merece un aplauso! ¡Toca el alma! Qué buena.
Qué bien, qué bien. No, qué no, llorar bien, que- llorar bien. Y sobre todo, estaba con esta música y todo esto y yo Sí. también estaba emocionado. Digo, joder, es que esto envuelve el ambiente, ¿no? Sí, que trascienden, ¿no? Toca, sí, trasciende. No, pero es que creo que todo lo que escribimos siempre en algún momento va a ayudar a otra persona y no sabemos cuándo va a ser, ni cómo, ni por qué. O sea que el impulso de escribir hay que seguirlo, desde luego. Qué bueno. Hoy has ayudado a una persona. Sí, totalmente. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta para Juan Carlos? ¿No? Crack, muchas gracias. Oye, y un aplauso enorme para Gorri, ¿eh? De verdad, es el pegamento que nos une. El pegamento ese es chino, es Perú. Es el tuyo. Bestial, la edición bestial.